Imaginemos por un momento abrir la puerta de una casa y encontrarnos con una escena asfixiante, totalmente abrumadora. Uf, me lo estoy imaginando y ya me agobia. Es que visualízalo. Cada habitación está sepultada bajo montañas de cosas. Periódicos apilados hasta el techo, cajas llenas de cables enredados, ropa sin usar, bloqueando los pasillos, vamos, torres de libros acumulando polvo por todas partes. Sí, que apenas puedes dar un paso sin tropezar con algo, claro. Exacto. Normalmente la sociedad llama esto síndrome de Diógenes o acumulación compulsiva. Y todos reconocemos que, bueno, es un problema grave, que requiere ayuda psicológica. Sin duda, es una patología clara. Pero fíjate qué gran paradoja. Cuando hacemos exactamente lo mismo con la mente, cuando la atiborramos de datos inconexos, fechas históricas, noticias de última hora, estadísticas que no vienen a cuento, cuando la llenamos de trivialidades hasta que no queda espacio para procesar nada, a eso lo llamamos estar bien informado. Qué gran verdad. Es desolador, la verdad. Y tristemente refleja a la perfección la realidad intelectual en la que vivimos ahora mismo. Hemos caído de lleno en esta trampa. Totalmente. Creemos que acumular información sin límite es lo mismo que tener claridad mental. Creemos que el tamaño de la biblioteca equivale a la inteligencia de su dueño. Y mientras tanto ignoramos el caos que hay dentro. Claro, ignoramos por completo el desorden absoluto que reina en esa mente. Es una acumulación sin sentido. Pues precisamente de este desorden va el tema que vamos a destripar en la inmersión profunda de hoy. Vamos a desmontar esa ilusión moderna de que tener muchos datos nos hace más brillantes o, no sé, más capaces de resolver problemas. Y para lograrlo tenemos un material de primera. Eso es. Nos vamos a sumergir de lleno en las ideas de la quinta conferencia sobre la psicología de la posible evolución del hombre. Unos textos y esquemas de las charlas impartidas por el filósofo P.D. Ouspensky. Es un material denso, sí. Pero te digo que es absolutamente revelador. Ouspensky plantea una premisa que debió sonar radical en su época y que sinceramente hoy es una bofetada de realidad tremenda. Ya te digo. Él divide el desarrollo humano en dos líneas paralelas, que obligatoriamente deberían crecer de manera simultánea, o sea, a la vez. Por un lado, define la línea del saber. El saber, vale. Sí, que es simplemente la capacidad de adquirir, clasificar y retener información, lo que decíamos de acumular. Y por otro lado, traza la línea del ser, que abarca quién es la persona internamente, su nivel de conciencia, su control emocional, vamos, su estructura psicológica. A ver, paremos aquí un segundo, porque esto choca de frente con cómo nos educan desde pequeños. Claro que choca. Todo el sistema está montado al revés. Es que nos premian constantemente por memorizar cosas, por escupir datos en un examen y por ganar discusiones usando estadísticas que hemos leído 10 minutos antes. Todo nuestro sistema educativo y social está volcado única y exclusivamente en la línea del saber. Sí, al 100%. Sin embargo, la línea del ser, bueno, es que la línea del ser ni siquiera se evalúa en ningún sitio. Queda completamente atrofiada. Y según el texto que estamos analizando hoy, este desequilibrio abismal provoca un colapso. Un colapso en lo que Ouspensky define como la verdadera comprensión, con mayúsculas. Y ese es el núcleo del problema, ese colapso. Para descifrarlo, primero tenemos que entender por qué la información cruda, por sí sola, es inútil. Históricamente, y de forma casi pandémica desde que llevamos Internet en el bolsillo, se ha confundido el mero acto de saber algo con el acto de comprenderlo. Como si fueran sinónimos, claro. Exacto, pero las fuentes son categóricas al respecto. Son procesos cognitivos totalmente distintos. El saber es aditivo, es sumar un dato encima de otro, pum, pum, pum. Pero la comprensión es otra cosa muy diferente. ¿Y cómo define exactamente esa diferencia? Porque a simple vista, en el día a día, la gente usa saber y comprender como si fueran lo mismo. Pues Ouspensky da una definición muy estricta y la verdad muy mecánica. Afirma que para comprender verdaderamente una cosa se deben ver sus conexiones con un objeto o conjunto mayor y además calcular las posibles consecuencias de esa conexión. O sea, ver el cuadro completo. Eso es. Comprender es siempre la capacidad de relacionar un problema aislado con un panorama general. Si alguien solo conoce el dato técnico, pues tiene saber. Pero si esa persona es incapaz de ver cómo esa pequeña pieza
altera el tablero completo, carece de comprensión. No comprende nada. Vale, creo que lo pillo. Es como, no sé, me viene a la cabeza el mundo de los videojuegos de estrategia. Creo que ilustra esto a la perfección para que nos hagamos una idea. Ah, qué curioso. A ver, explícate. Pues mira, en los juegos competitivos siempre se habla de dos conceptos clave, el microjuego y el macrojuego. El saber, lo que Uspensky llama tener el dato frío, sería la microgestión. Entiendo por dónde vas. Es saber cuántos segundos exactos tarda en recargar tu arma o qué botón concreto apretar para esquivar un ataque. Es una habilidad puramente técnica e individual. Claro, es el dominio de la mecánica aislada, el saber apretar los botones rápido. Eso es, la microgestión. Pero comprender, en este contexto, sería el equivalente a dominar el macrojuego. El macrojuego es levantar la vista de tu personaje y ver todo el mapa. Es intuir cómo está la economía del equipo rival, predecir por qué flanco van a presionar en el próximo minuto. Y entender cómo encajan todas las piezas, ¿no? Exactamente. Es entender cómo un movimiento tuyo, que parece totalmente insignificante ahora mismo, va a decidir la partida dentro de media hora. Comprender es relacionar tu problema pequeño con el ecosistema general de la partida. Me encanta esta analogía, de verdad. Es que es muy gráfica. Alguien puede tener unos reflejos increíbles para la microgestión, un saber brutal. Pero si no entiende el macrojuego, va a perder siempre frente a un estratega que sí ve al conjunto. Me parece un paralelismo súper útil, porque muestra perfectamente el peligro de la miopía intelectual. Si nos quedamos solo en el saber, estamos examinando la corteza de un árbol con una lupa enorme, convencidos de que por eso ya entendemos cómo funciona todo el bosque. Y no tenemos ni idea del bosque. Ninguna. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y, bueno, bastante polémicas, la verdad. Uy, a ver. Pues si comprender requiere ver el panorama general y las conexiones reales, esto dinamita uno de los mantras más repetidos de nuestra sociedad actual, esa idea tan moderna de, bueno, cada cual entiende las cosas a su manera. Ya, el famoso todo es relativo. Exacto. Ouspensky dice que no. Pero un momento, yo quiero cuestionar eso. Si dos personas analizan un problema político o social y no llegan a la misma conclusión, ¿no es una señal de diversidad intelectual? Eso es lo que nos venden, ¿sí? Siempre nos han dicho que tener puntos de vista distintos enriquece el debate. ¿Acaso sugiere el texto que comprender requiere pensar todos exactamente igual? Suena un poco a pensamiento de rebaño, ¿no? Es una objeción muy válida y muy común, pero Ouspensky no habla de suprimir la individualidad en absoluto. Habla de la naturaleza de la realidad objetiva. Él sostiene que la verdadera comprensión exige estar de acuerdo. Exige estar de acuerdo. Suena fuerte. Suena fuerte, pero tiene sentido. Porque si dos personas realmente ven el macrojuego de una situación, como decías tú, verán las mismas conexiones causales. La ilusión de que podemos comprender a nuestra manera es, según las fuentes, una fantasía egocéntrica. O sea, que si no nos ponemos de acuerdo no es que seamos muy diversos y plurales. ¿No? Si en un debate no hay acuerdo, no es porque haya múltiples verdades igualmente válidas, es porque al menos uno de los dos o los dos no están comprendiendo el objeto mayor, solo están reaccionando desde su saber aislado. Qué interesante. Y para ilustrar el desastre colectivo que esto provoca a nivel social, las fuentes recurren a una metáfora muy clásica, la analogía de la Torre de Babel. El relato bíblico este de la construcción que se interrumpe por la confusión de las lenguas. Así es. Según el mito, cuando los humanos dejaron de hablar un idioma común, de repente fueron incapaces de seguir construyendo. Al perder la comprensión compartida, todo progreso se detuvo, y la humanidad sencillamente se dispersó. Dejaron la torre a medias. Exacto. Ouspensky utiliza esto para diagnosticar nuestra psique y nuestra cultura actual. Cuando perdemos la capacidad de ver las conexiones mayores, nos dispersamos. Nos perdemos en discusiones circulares y totalmente inútiles. Buf, esto explica muchísimas cosas, sobre todo hoy en día. ¿Verdad que sí? Sí. Cuando vemos esos debates interminables en Internet o en la televisión, donde dos personas se lanzan estudios, enlaces, citas y cifras durante horas sin moverse ni un milímetro de su postura inicial. No es porque estén defendiendo ideologías distintas. No. Es simplemente porque ninguno está viendo el panorama completo. Ninguno comprende. Completamente de acuerdo. Y las fuentes ofrecen una explicación psicológica fascinante de cómo opera este bloqueo en nuestra mente. Ouspensky afirma que, en esos momentos de discusión acalorada, no estamos usando un intelecto profundo.
¿Y qué estamos usando entonces? Lo que él denomina el aparato formatorio. Aparato formatorio. Suena a término de fábrica. Es que es muy mecánico. Es la parte más rudimentaria y automática de nuestro centro intelectual. Y la cruda realidad que plantea el texto es que la inmensa mayoría de la gente pasa toda su vida respondiendo a los estímulos utilizando únicamente este aparato. ¿Y cómo funciona la mecánica de ese aparato formatorio? Porque la verdad, suena a un mecanismo de defensa. Lo es. En cierto modo existe para ahorrar energía cognitiva. El aparato formatorio no analiza, no tolera matices y no soporta la ambigüedad en absoluto. Funciona mediante etiquetas estrictas y lemas preconcebidos. ¿Es blanco o negro? ¿Bueno o malo? ¿Conmigo o contra mí? Exacto. Si le llega una idea compleja que requiere reconciliar polos opuestos, el aparato formatorio sencillamente colapsa. Y directamente distorsiona la idea o la rechaza de pleno. A ver si lo he entendido. Es decir, funciona exactamente igual que el portero de una discoteca al que le han dado 3 reglas muy básicas para dejar entrar a la gente. A ver ese ejemplo, me gusta. Pues imagínate, si no llevas zapatos, no entras. Si no estás en la lista, no entras. Esas son las reglas. Tú no le puedes explicar a ese portero los matices de por qué olvidaste los zapatos, o quién eres en realidad, o que tu amigo está dentro con tu cartera. Al portero le da igual tu historia. Claro, porque su trabajo no es comprender la situación, su trabajo es clasificar la realidad en 1 milisegundo en 2 cajas, dentro o fuera. El aparato formatorio filtra las ideas complejas de la misma manera bruta y mecánica. No. Es un símil perfecto, brutal. El portero no tiene la capacidad de procesar la complejidad de la realidad humana en ese momento, así que la simplifica a la fuerza. Por eso en los debates polarizados no hay diálogo real. Son solo 2 porteros de discoteca gritándose. Literalmente, son 2 porteros negándose la entrada mutuamente, repitiendo sus 3 reglas básicas a gritos. Y para salir de ese nivel formatorio, de esa superficialidad tan frustrante, necesitamos urgentemente equilibrar la ecuación. Desarrollando la otra línea. Exacto, desarrollando la línea que hemos ignorado por completo, la línea del ser. Vale, entremos de lleno en esa línea del ser, porque creo que es donde la sociedad moderna suele tropezar más fuerte. ¿Qué significa exactamente ser en este contexto analítico de Ouspensky? Según él, el ser engloba los distintos grados de nuestra existencia y nuestra constitución psicológica interna. Esto incluye cosas como nuestra capacidad de atención plena, Nuestra estabilidad emocional, la madurez, digamos, sí, nuestra conciencia del momento y nuestra coherencia ética. Y aquí Ouspensky señala un error catastrófico de nuestra mentalidad contemporánea: la tendencia absoluta a igualar el ser de todo el mundo, ¿igualar en qué sentido? en que asumimos por defecto que solo por el hecho de tener forma humana y capacidad de razonar, todos operamos desde el mismo nivel de ser. Y eso es falso. Y esto aterriza en un mito muy tóxico que nuestra cultura, fíjate, ha romantizado muchísimo en las últimas décadas. El mito del genio atormentado, o del líder brillante pero destructivo. Totalmente, un clásico. Las fuentes de hoy critican duramente cómo aceptamos con total naturalidad que alguien pueda ser un mentiroso compulsivo, o tener ataques de ira injustificados con sus empleados, o ser cruel o irracional en su vida privada. Sí, se le perdona todo. Se le perdona todo. Y aún así le seguimos considerando un gran filósofo o un artista visionario o un líder político respetable, como si lo de dentro no importara. Hemos normalizado una contradicción que es insostenible. Ouspensky argumenta que existe una extraña fascinación moderna por creer que cuantas más contradicciones, vicios y discrepancias haya en el ser de una persona, más compleja y profunda es. Como si estar desequilibrado fuera un plus. Exacto. Hemos confundido la inestabilidad emocional grave con la originalidad. Es que romantizamos la locura hasta límites absurdos, siempre con esa excusa tan manida de, bueno, hay que separar la obra del artista. Pero hay una cita literal en el material de Ouspensky que me pareció una bofetada tremenda esa idea. Sí, sé cuál vas a decir. La del deportista. Esa misma dice que no se puede ser un gran pensador o un gran artista con una mente inconsistente o pervertida. De la misma manera que no se puede ser un boxeador profesional o un atleta si no carece de salud o forma física. Es una analogía implacable. Totalmente implacable. Pero quiero ahondar en por qué es tan cierta.
A un nivel biológico y físico, todos entendemos que si los músculos y los pulmones de un boxeador están deteriorados, pues no va a ganar un combate, por muy bien que se sepa la teoría de cómo dar un gancho. Claro, el cuerpo no le da. El cuerpo no le da. Pero Uspensky nos dice que la mente funciona exactamente igual. ¿Por qué asumimos que una persona que no puede ni controlar sus propios impulsos básicos va a poder construir una filosofía sólida sobre cómo funciona el mundo? Es absurdo. Es absurdo, sí. Y es una idea que desafía completamente nuestro statu quo. Uspensky desmitifica esa figura del genio tóxico. Nos está diciendo claramente que la crueldad, las extravagancias irracionales o la falta de control emocional no son destellos de genialidad incomprendida. Para nada. Son defectos graves. Son pura y simplemente síntomas de una debilidad crítica en la línea del ser. Y esa debilidad estructural, tarde o temprano, corrompe la capacidad de comprensión de esa persona. Su saber, su información acumulada, puede ser inmensa. Pero de nada sirve. Eso es. Si su ser es frágil, su brújula para interpretar esos datos está completamente rota. Entonces, si alguien tiene un intelecto privilegiado, ha leído 1000 libros, pero tiene una estabilidad emocional nula, ¿por qué no puede triunfar usando solo su cerebro? Quiero decir, ¿existe alguna mecánica en el texto que explique cómo interactúan exactamente el saber y el ser? Sí, la existe. Y te diría que esta es la piedra angular de toda la conferencia. Uspensky no lo deja en una simple metáfora poética. Él propone una fórmula matemática casi rígida. Una fórmula matemática para la psicología. Tal cual. Afirma que la comprensión es el resultado exacto, la media aritmética, entre el nivel de saber y el nivel de ser. Vale, la media aritmética. Cómo sumar las dos variables y dividirlas entre dos para sacar el promedio matemático de toda la vida. Exactamente. Las fuentes explican que si hay un crecimiento desbalanceado, es decir, donde una persona infla su línea del saber, leyendo, memorizando, acumulando títulos universitarios, pero deja su línea del ser en un nivel dogmático y primitivo. Siendo un egoísta o un irascible. Exacto. El resultado paradójico no es una mayor inteligencia en general, es la pérdida total de comprensión. Si la diferencia entre el saber y el ser es demasiado grande, se genera una especie de ceguera intelectual. Madre mía. Esto que mencionas de sacar el promedio matemático me evoca otra regla implacable de los videojuegos. Hoy estoy muy gamer, lo siento. No, adelante. Antes ha funcionado muy bien. Pues cualquiera que haya jugado a juegos competitivos por Internet conoce perfectamente el sistema de MMR, o el rango de emparejamiento. A ver, lo explico rápido para quien no esté familiarizado con este mundillo. El MMR es un algoritmo oculto que evalúa tu nivel real como jugador, no solo las horas que le has echado. Vale. ¿Y cómo aplicamos este MMR a la fórmula psicológica de Uspensky? Pues funciona de forma calcada. Imagina que el saber representa conocer toda la teoría del juego. Te has memorizado las guías, sabes exactamente cuánto daño hace cada ataque y te sabes las tácticas de los profesionales de memoria. Tienes mucha información. Muchísima. Tienes un nivel de saber intelectual de categoría, digamos, platino o diamante. Eres la élite teórica. Pero el ser representa cómo reaccionas tú bajo presión. Es tu control de impulsos, tu resiliencia ante un error de un compañero de equipo, tu capacidad de mantener la atención plena cuando todo va mal. La gestión interna frente a la adversidad. Exacto. Si tu nivel de ser es de categoría bronce, porque al primer revés te dejas llevar por la ira, pierdes la perspectiva, empiezas a insultar por el chat, tomas decisiones irracionales y entras en pánico, pues la matemática del MMR es cruel pero justa. Te hace la media. Te hace la media. Tu rango real, tu verdadera comprensión de la partida en ese momento de estrés, será el promedio matemático, acabarás atascado en un nivel intermedio y mediocre. Digamos nivel plata. Tu intelecto platino jamás podrá operar por encima del techo que le impone tu control emocional bronce. ¡Qué maravilla de explicación! Es una traducción perfecta del concepto. Y fíjate que, si analizamos la mecánica psicológica detrás de esa media aritmética, tiene todo el sentido desde la neurociencia moderna, aunque Uspensky lo explicara a principios del siglo XX, sin escáneres cerebrales. Claro, se adelantó a su tiempo. Acceso a la corteza prefrontal, que es precisamente donde reside todo ese saber sofisticado que has estudiado. Literalmente, la inestabilidad emocional bloquea el acceso físico a la base de datos intelectual. ¡Qué fuerte!
O sea, te vuelves tonto en ese momento. Básicamente. Por eso vemos a menudo a políticos, académicos o líderes de opinión con currículums brillantes e intelectos apabullantes actuando con un fanatismo de adolescente ante una crisis. Su conocimiento es de élite, platino, como decías tú. Pero su ser es de bronce. Eso es, al tener un ser tan frágil, su comprensión de la realidad se desploma cuando hay presión. Como dicen las fuentes que hemos analizado, cuando estamos atrapados en estados negativos, cuando nuestro ser disminuye por la ira o el miedo, lo vemos todo negro. Perdemos el contexto. Y todo ese conocimiento acumulado no sirve absolutamente para nada. ¿El intelecto queda secuestrado por el portero de discoteca? Por el aparato formativo. Literalmente. Y te quedas fuera de tu propia inteligencia. Es un diagnóstico francamente escalofriante de nuestra época, porque nos dice que el nivel colectivo de comprensión humana está estancado en un rango bajísimo, a pesar de tener acceso a todo el conocimiento de la humanidad en Internet a un clic de distancia. Tener la enciclopedia en el bolsillo no sube tu MMR. Qué gran frase. Entonces, la urgencia práctica cae por su propio peso llegados a este punto. ¿Cómo escapamos de esta trampa? O sea, si la clave es la media aritmética, ¿cómo subimos de nivel nuestra línea del ser? Pues el material extrae una solución muy clara, pero, ojo, muy exigente. Habla de la disciplina del recuerdo de sí. Recuerdo de sí. ¿Y en qué consiste exactamente esa práctica a nivel físico o mental? Porque dicho así suena a algo muy abstracto y filosófico. No es nada abstracto cuando lo intentas. Consiste en el esfuerzo constante y subrayo voluntario de dividir la atención. Es la práctica de observarnos a nosotros mismos mientras actuamos en el mundo externo. Uspensky lo describe como ubicarse conscientemente en el momento presente, sintiendo la propia existencia física y mental. ¿Como un anclaje? Sí. Implica decirse internamente, sintiendo el peso del cuerpo, yo estoy aquí, yo estoy escuchando, yo estoy caminando. Es el antídoto directo contra esa disociación hipnótica en la que solemos vivir a diario. Ya, donde el cuerpo hace una tarea mecánicamente, como fregar los platos o conducir, mientras la mente divaga a 1000 kilómetros de distancia, pensando en la discusión que tuviste ayer o en lo que vas a cenar mañana. Exactamente. Vivimos dormidos en ese sentido. Pero tiene que ser agotador intentar mantener eso todo el rato. Romper ese piloto automático requiere una energía inmensa. Yo me lo imagino y debe sentirse como intentar flexionar un músculo que lleva décadas atrofiado. Esa fricción neurológica de arrancar la consciencia del estado de letargo. Es que lo es. El propio Oskensky admite en sus escritos lo extenuante que resulta. Describe en las fuentes cómo durante sus primeros intentos de mantener la sensación del yo y de observar simultáneamente su entorno, sentía que sus pensamientos se paralizaban. Se quedaba en blanco. Se quedaba bloqueado. Su mente no estaba acostumbrada a procesar ambas cosas a la vez. O sea, ni siquiera podía hablar de forma fluida con otras personas mientras intentaba retener el recuerdo de sí. ¡Qué barbaridad! Y esto revela algo crucial en su filosofía. El ser humano nace de la única forma posible. Nadie, absolutamente nadie, nace con un nivel alto de ser. No viene de serie. No viene de serie. La conciencia plena y la voluntad no son dones divinos que te caen del cielo. Son habilidades, como tocar el piano, que se adquieren únicamente con un esfuerzo deliberado y, a menudo, bastante doloroso. Creo que esa es la lección de humildad más grande de todo este análisis que estamos haciendo. No podemos heredar el crecimiento interno, ni comprarlo. De hecho, el texto utiliza un ejemplo brutal para explicar por qué no se nos puede regalar ese desarrollo del ser. Ah, el ejemplo del militar, sí. Sí. Dice que intentar darle a alguien un nivel superior de conciencia de golpe, sin que haya pasado por el esfuerzo y el dolor de construirlo paso a paso, es como coger a un hombre cualquiera que pasea por la calle, ¿Un civil? un civil normal y corriente, y nombrarle general de un ejército en mitad de una guerra mundial. El colapso sería inminente, claro. Se vendría abajo en 5 minutos. Si por arte de magia nos otorgaran de repente un nivel de conciencia elevadísimo, un ser plenamente desarrollado y despierto a la realidad de las cosas, nuestra arquitectura psicológica actual se desmoronaría por completo. No lo soportaríamos. No tendríamos las herramientas internas para sostener la inmensidad de esa claridad. Sería muchísima carga para nuestras estructuras formatorias habituales. Terminaríamos saboteando esa lucidez para volver a la comodidad de nuestro letargo mecánico, a lo fácil. A dormir. Eso es. Por eso el recuerdo de sí exige un trabajo de hormiga, traer la atención de vuelta al presente,
al yo estoy aquí, cientos de veces al día, cada vez que descubrimos que hemos sido secuestrados por los pensamientos automáticos. Y ese trabajo de hormiga, por muy tedioso que suene, es la única manera real de ensanchar la tubería por la que pasa nuestra comprensión. Sin ese desarrollo del ser, cualquier información nueva que adquiramos, cualquier libro que leamos, solo servirá para alimentar el ruido de nuestro aparato formatorio, para darnos más munición en debates inútiles. Bueno, pues para ir atando todos estos conceptos y destilar la esencia pura de estas fuentes, creo que el mensaje crítico que nos deja Ouspensky hoy es que la información cruda, el saber, no otorga ningún poder intelectual real. Es un espejismo. Es un simple montón de ladrillos inútiles acumulados como en el síndrome de Diógenes. Y seguirán siendo inútiles si no se emparejan con la evolución paralela de nuestra consciencia. Si el ser se ignora, nuestro vasto conocimiento solo nos convierte en enciclopedias irracionales. Monstruos llenos de datos. Terminamos siendo obreros atrapados en una moderna torre de Babel, armados con millones de datos de Internet chocando constantemente en discusiones estériles donde hay muchísimo ruido, pero donde absolutamente nadie es capaz de ver el macrojuego. Y esa es la distinción definitiva entre ser alguien inteligente en el plano meramente técnico y poseer verdadera sabiduría. El intelecto suma datos, pero solo la conciencia los comprende. Totalmente. Así que, para quien haya estado escuchando esta disección hasta el final, queremos dejar un pequeño experimento. Una provocación mental para llevar toda esta teoría a la práctica esta misma semana. A ver, contemos de qué se trata. Pues mira, la próxima vez que alguien se vea envuelto en medio de una discusión acalorada y frustrante, ya sea en una reunión de trabajo, en una cena familiar o contestando a algún desconocido en redes sociales. Típico momento de tensión. Exacto. Cuando sienta ese impulso arrollador, casi biológico, de disparar un aluvión de datos para aplastar al rival y demostrar que tiene la razón, en ese momento exacto hay que hacer una pausa. Difícil pero necesario. Tomar aire. Sentir el propio peso en la silla, practicar un segundo ese recuerdo de sí, y en ese segundo de claridad hacerse una pregunta honesta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Estoy intentando ganar este debate usando solo al portero de discoteca de mi cerebro, repitiendo lemas mecánicos? ¿O tengo en este instante el nivel de ser suficiente para elevar la mirada y comprender el macrojuego de esta situación? Te aseguro que es una pausa que desactiva los mecanismos automáticos de inmediato. Te rompe el esquema. De eso se trata. Es una invitación a dejar de acumular chatarra informativa en esa casa mental de la que hablábamos al principio, dejar de ser acumuladores compulsivos de datos, aunque sea por un día, y en su lugar, practicar el enorme esfuerzo de estar genuinamente presentes. Porque ahí empieza la verdadera inteligencia. Claro, porque solo cuando el ser habita y ordena por fin la casa interior, todo ese saber que decidimos introducir en ella sirve, de una vez por todas, para construir un entendimiento real, profundo y duradero,